Buenos días con todos. En esta mañana vamos a iniciar con las exposiciones programadas de este mes, con el tema que es codo flotante, ¿no? Entonces, el término de codo flotante, como para hacer una remembranza histórica, fue introducido por un médico llamado Stanisky y Micheli, ¿no? Son dos personas, en el año de 1980, y lo describen como una fractura de antebrazo asociada a una fractura diaficiaria baja o supracondilia de húmero ipsilateral, ¿no? Entonces, como definición de esta patología, se define como un patrón de lesión que involucra la fractura tanto en húmero como en el radio y el cúbito, ¿no? Entonces se va a ver afectada tanto el brazo como el antebrazo, ¿no? La porción ósea de ello, quedando consigo la parte del codo, la articulación sin sostén, ¿no? A eso se le denomina el codo flotante. Como para hacer un recordar anatómico de la extremidad superior, ¿no? Ya sea desde arriba, desde el hombro hasta la mano. Esta está irrigada y también inervada por muy importantes venas y arterias, como así también inervadas por unos importantes nervios, ¿no? Que provienen del plexo braquial. Entonces, nosotros podemos apreciar dentro de su componente venoso, en la parte superficial, la vena cefálica como también la braquial, ¿no? Y también de su parte de irrigación, la presencia de la arteria braquial, como también a nivel del codo, cuando se va a dividir en las dos, ¿no? Ya sea la cubital, la radial, también por ahí la interósea, ¿no? Y luego apreciamos en la parte más distal mano cuando estas se intercomunican. Y a lo largo de todo el trayecto también estas tienen intercomunicaciones, así como también las venas, ¿no? Con sus plexos. Pero no olvidemos también que cuenta con una parte nerviosa muy importante que proviene del plexo braquial, ¿no? Que está dada principalmente por 4 nervios: la radial, cubital, el mediano y el músculo cutáneo, ¿no? Que estas van a inervar a todos los paquetes musculares que se encuentran tanto desde el brazo hasta que llegan a la mano, ¿no? Vamos a hacer un recordar de los músculos que se encuentran ya sea en el brazo, en el antebrazo. Lo vamos a dividir por grupos, ¿no? Sabemos que en el brazo hay 2 compartimentos, el anterior y el posterior, en los cuales en el grupo anterior pues, se encuentra el bíceps, el braquial anterior y el coracobraquial, ¿no? El bíceps con sus dos porciones, la porción larga y la porción corta, ambas que tienen origen distinto, ¿no? Ya sea la larga que su origen es a nivel del tubérculo supraglenoideo y la corta que es a nivel de la apófisis coracoides. Y las dos van a insertarse juntas en un tendón conjunto, ¿no? A nivel de la tuberosidad del radio. Es así que también el músculo braquial anterior, que también conforma la parte anterior del brazo, que tiene su origen a nivel de la cara anterior, 2/3 del húmero, como se ve en la figura, y este se va a insertar a nivel de la apófisis coronoides, ¿no? Y también el otro músculo que conforma el grupo anterior es el coracobraquial, ¿no? Con origen en la apófisis coracoides y inserción en el tercio medio del mismo húmero, en la parte anterior medial, ¿no? En la parte posterior, el grupo principal que lo conforma es el tríceps, que como su mismo nombre dice, tiene 3 porciones, ¿no? Tríceps. Entonces se encuentra la porción larga, la porción externa, que son más superficiales, ¿no? Y la porción interna medial, que es la que está por debajo de estos dos, ¿no? De la misma manera, estos 3 vientres musculares tienen origen distinto, ¿no? Y en común tienen la inserción. Y en la parte del antebrazo,
vamos a dividirlos en tres grupos: el grupo anterior, el grupo posterior y también el grupo que está en la parte externa, ¿no? Como podemos apreciar acá en la figura, los planos que se dividen, ¿no? Para poder entenderlo más práctico: el primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano, siendo compuesto el primer plano por el planador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior, ¿no? El plano segundo, conformado por el flexor largo común superficial de los dedos; el tercer plano, conformado por el flexor propio del pulgar y el flexor común propio de los dedos; y el cuarto por el planador cuadrado, ¿no? Estos grupos, estos músculos flexores tienen como origen básicamente en el epicóndilo medial, ¿no? Y su inserción ya tiene distintas inserciones cada uno. Lo que es en el grupo posterior, no sé si el... El grupo posterior, acá vamos a apreciar al anconio, que también se cataloga dentro del grupo posterior del brazo también, ¿no? Junto con el tríceps. El anconio también llega hasta el antebrazo, el cubital posterior, el extensor común de los dedos y el extensor propio del meñique, ¿no? Como un plano superficial. Y en plano profundo, los que vemos: el aductor largo, el extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor propio del pulgar, ¿no? Dentro del grupo externo se encuentra el supinador largo, el supinador corto, el primer radial, el segundo radial externo, ¿no? Eso es como para recordar básicamente de la parte que vamos a hablar en esta mañana, ¿no? Ya que involucra el codo flotante, involucra tanto brazo como antebrazo. Muy bien. Ahora, con respecto a codo flotante, los datos epidemiológicos de esta patología, se dice que es una patología rara. No tiene mucha prevalencia, una baja incidencia, que la prevalencia que existe básicamente es en niños, ¿no? Y que hay una mayor, dentro de esa baja prevalencia, hay una mayor prevalencia de varones en relación a mujeres de 2 a 1. En adultos también existe, pero con menos prevalencia, ¿no? Y la mayoría de esta patología son productos de un traumatismo de alta energía, ¿no? Y esto se produce, como mencioné, en niños, más o menos con una prevalencia del 2% hasta un 10 al 13% es lo que se menciona. La mayoría de biografías lo menciona con una tasa del 2% en relación a los que ya tienen una fractura supracondílea, ¿no? El mecanismo como principal de esta patología es hiperextensión del codo con la muñeca en dorsiflexión y pronación del antebrazo, ¿no? Que esta principalmente es por una caída de altura, de la cual se va a evidenciar con una mayor energía, ¿no? No está relacionada con una caída de nivel, normalmente, ¿no? Entonces, otra forma en que se produce esta patología también es en accidentes, ¿no? De tránsito, o también por lesiones por aplastamiento. El cuadro clínico principal es la presencia del dolor de base, además la deformidad, que es evidente, también se asocia con una frecuencia considerable con problemas neurovasculares, justamente por lo que habíamos mencionado, que tanto el brazo como antebrazo es una zona que tiene importantes estructuras vasculonerviosas, ¿no? Además, este tipo de patología viene asociada también con fracturas expuestas, ¿no? En algunos casos,
Y como es de alta energía, en muchas ocasiones también hay traumatismo encefalocraniano, traumatismo torácico, síndrome compartimental. Luego vamos a comentar por qué mencionamos estas patologías también, ¿no? Junto con esto. Dentro de los estudios para poder diagnosticar y evidenciar estas lesiones son las radiografías, ¿no? Principalmente 2 tomas son las que se consideran, la AP y la lateral. Se dice que la oblicua tal vez no va a brindar mucha información, y con respecto a la radiografía en brazo, lo que se sugiere es hacer una tracción cuando se le va a tomar, ¿no? Y también otro dato que menciona la bibliografía respecto a esto es que cuando el tratamiento quirúrgico se va a diferir o va a demorar un poco, se le realiza también una arteriografía, ¿no? Justamente por la estructura noble que presenta en esa zona, ¿no? Como clasificación, voy a presentar 3 clasificaciones, ¿no? Esta clasificación de Fraser y Hunter, que está más dirigida a adultos, ¿no? Pero también se utiliza en niños. Lo divide en 3 grupos. El grupo 1, cuando la fractura es a nivel de húmero diaficiario, y también la afectación en el antebrazo es cúbito radio diaficiario, ¿no? En el grupo 2 hay 2 subdivisiones. El 2A, que es la fractura a nivel de húmero diaficiario, y también la otra fractura que está en antebrazo cúbito radio, pero ya va hacia nivel articular, metaficiario articular. El 2B es a nivel de húmero distal, que va a estar articular, con afectación de tanto de cúbito radio diaficiario, ¿no? Y el grupo 3 es cuando ambas partes del codo son afectadas a nivel articular, ¿no? Esa es según la clasificación de Fraser. También hay una clasificación que básicamente está dirigida a los niños, ¿no? De codo flotante. Lo dividen en 6 grupos, dentro de las cuales las 3 primeras son la clasificación la clasificación topográfica, y la otra ya está relacionada con la exposición o daño vascular. Vamos a ver. El tipo 1 es una fractura metaficiaria distal en húmero, con una fractura metadiaficiaria en radio y cúbito, con una angulación volar menor a 20 grados, y el desplazamiento lateral es menor a 90. El tipo 2, igual, hay una fractura diaficiaria. Es una fractura metadiaficiaria en cúbito y radio con una angulación volar, pero esta vez es mayor a 20 grados, y el desplazamiento se dice que es independiente. En la clasificación tipo 3, esta fractura en húmero es metaficiaria, y la fractura en cúbito y radio puede ser metadiaficiaria, pero la angulación volar es mayor a 20 grados, y el desplazamiento ahora es mayor a 90, ¿no? En el tipo 4 cualquiera de las fracturas de la clasificación de fractura, decía 1, 2, 3, pero expuesta y con compromiso neurovascular. El tipo 5 lo catalogan como una fractura expuesta, ya sea también 1, 2, 3, pero menor a 6 horas, ¿no? Y el tipo 6, una fractura expuesta considerando la clasificación de 1, 2, 3, pero mayor a 6 horas. Eso es por según el grado de contaminación, ¿no? También esta clasificación se utiliza como para dar un mayor pronóstico tal vez para posibles complicaciones en relación a la infección, ¿no? La otra clasificación es de Capomasi y es Luyitel, ¿no? En esta clasificación se divide en 4 grupos, ¿no? En la cual la tipo 1 es una fractura diaficiaria de húmero con fractura diaficiaria del cúbito y radio. El tipo 2 cataloga como una fractura de húmero con extensión articular y fractura diaficiaria de cúbito y radio. En la tipo 3 hay una fractura diaficiaria del húmero con fractura del cúbito con luxación del radio humeral
la lesión de Montoya, ¿no? Y en el tipo 4 lo cataloga como una fractura diafisaria de húmero. Además, fractura diafisaria del cúbito radio, pero además se encuentra luxada el codo. Esa es otra clasificación, ¿no? Que normalmente se emplea también para adultos, pero también se utiliza para niños, ¿no? Las complicaciones del codo flotante va a girar básicamente en un síndrome compartimental, ¿no? De la poca prevalencia que hay en codo flotante, se ha visto que el síndrome compartimental es una de las complicaciones que están presentes, ¿no? También la pseudoartrosis, también la lesión del plexo braquial, y tal vez como más prevalente es la infección, sobre todo cuando esta fractura es expuesta, ¿no? Con respecto al manejo, lo que se menciona es la inmovilización, ¿no?, en un inicio, y en el caso de ser expuesta, actuar como ya se conoce, ¿no?, como también indica, como sugiere Gustilo, como sugiere lo de la O, con la limpieza quirúrgica y la protección antibiótica, ¿no?, según la clasificación de fractura expuesta que menciona, ¿no?, ya sea 1, 2, 3 antibióticos. Además, es importante también realizar una vigilancia neurovascular, ¿no?, ya que sabemos de que esa zona justamente, ya sea brazo antebrazo, tiene irrigación importante, como también inervación importante, ¿no? Entonces es importante realizar esa evaluación neurovascular. Y esta vez, como dato más importante, verificar la fractura, pero personalizada, ¿no?, según el tipo de paciente. Acá nos referimos a la edad, también a la ocupación, a todo ello. También la localización de las fracturas, dónde están localizadas, el tipo de daño de tejidos blandos, si es expuesto o no es expuesto, ¿no? Y según eso, plantear el manejo de esto, ¿no? Lo que se sugiere en este tipo de fracturas es que tiene que ser quirúrgico, estabilizarse ambas fracturas, ¿no?, ya que el codo, si no se encuentra con las palancas óseas estables, nos referimos tanto a la parte proximal al húmero como a la parte distal cúbito radio, se va a convertir en un segmento articular flotante, sometido a múltiples solicitaciones por los mismos músculos que tienen sus inserciones y sus orígenes, ¿no? Entonces eso va a determinar un alto grado de inestabilidad de la fractura y va a aumentar el riesgo de pseudoartrosis, ¿no?, si es que no se hace nada. Ahora, con respecto al tratamiento quirúrgico, es preferible la fijación de todas las fracturas en un solo momento. La movilización temprana tiene un mejor pronóstico postoperado, ¿no? Y en niños se utiliza la fijación percutánea para fracturas supracondilias. Muy bien. Con respecto seguimos hablando del tratamiento quirúrgico, lo que se sugiere, podría emplearse clavos endomedulares para la parte del húmero. También hay clavos para el cúbito y radio ahora, ¿no?, pero lo que más se utiliza en estos clavos tal vez para el húmero, que es un poco más frecuente de uso. También puede usarse un fijador externo o como también placas, ¿no? Esto va a depender según el tipo de fractura y según también la edad del paciente, ¿no? Es importante realizar una planificación preoperatoria, en lo cual debemos contar con buenas tomas radiográficas y caracterizar la fractura y realizar una elección del implante, tipo y tamaño adecuado. Además, es importante también la posición del paciente en sala para poder realizar un abordaje correcto y el acceso quirúrgico adecuado, ¿no? Ahora vamos a hacer un recuento de cómo abordar este tipo de lesión. Con respecto al húmero, vamos a mencionar acerca del abordaje lateral del húmero proximal, haciendo hincapié principalmente en la inserción de clavos intramedulares en húmero, ¿no? Lo que sugiere es una posición del paciente de cúbito dorsal con una elevación en la cabecera, y en
En este abordaje lateral, ¿no? O también llamado el deltoideo, no hay un plano internervioso existente básicamente, y se puede decir que es algo seguro. Como referencia es el acromio, ¿no? Se menciona realizar una incisión de 2 centímetros, algunos dicen 5 centímetros, ¿no? Como referencia el acromio, se hace la incisión a nivel del acromio, dirige la parte lateral hacia abajo de más o menos 2 centímetros. Posteriormente se va a introducir una guía, ¿no? A través del espesor del músculo, bajo la visión del intensificador de imágenes. Lo que se menciona es que una vez que ya esté visualizado ello, se retira la guía y se va a realizar la incisión transdeltoidea, ¿no? Y se va a llegar y se va a separar y se va a llegar hacia el tendón del supraespinoso. Justamente acá en el tendón del supraespinoso se trata de proteger el tendón, ¿no? Y se va a hacer una incisión con protector de partes blandas para evitar dañar el tendón supraespinoso, ¿no? Y luego ya se procede a la colocación del clavo. Mencionaba acá la protección del supraespinoso porque en la colocación de clavos anterógrados, lo que se menciona es un dolor residual en muchos de los casos, ¿no? Justamente por el daño del supraespinoso que conforma el manguito rotador, ¿no? Ese es uno de las formas para poder solucionar la parte, el componente del húmero, ¿no? Pero también puede emplearse placas, ¿no? Entonces dentro del abordaje para realizar osteosíntesis con placas, tenemos el abordaje anterior del húmero, en la cual la posición del paciente se menciona que debe ser de cúbito dorsal o de cúbito supino, con el brazo en una mesa abducido aproximadamente 60 grados. Y lo que se menciona también es con una cierta elevación de esa extremidad, ¿no? Como punto de referencia en este abordaje, se menciona que se considera la punta de la apófisis coracoides y se va a continuar a nivel del surco deltopectoral para realizar esta incisión, ¿no? Dos planos internerviosos importantes en este tipo de abordaje. En la parte proximal tenemos al músculo deltoideo, que está inervado por el nervio axilar, y también el pectoral mayor, que está inervado por los pectorales medio, ¿no? Y lateral. Y en la parte más distal tenemos al músculo braquial, que está inervado por el nervio radial, y también también el braquial, pero su porción medial, que está inervado por el músculo cutáneo, ¿no? También considerar que en este abordaje también se evidencian estructuras nobles, ¿no? Como la vena cefálica, por eso hay que tener cuidado de evitar dañarla. Entonces vemos que en este tipo de abordaje se va a identificar el surco deltopectoral y se va a utilizar la vena cefálica como una referencia, ¿no? Como una referencia anatómica en la parte proximal. Y se va a continuar disecando en la parte distal. Se va a separar el músculo bíceps con el braquial y vamos también a tener la presencia al realizar la disección en la parte distal del braquial y el bíceps, vamos a llegar hacia el húmero, ¿no? Que está recubierto por el periósteo. Un dato importante, se menciona de que hay que evitar desperiostizar mucho, ¿no? Para justamente evitar lo que es la pseudoartrosis. Además, en este tipo de abordaje, al realizar
Al realizar la colocación de placas y tornillos, es importante considerar, sobre todo en la parte tercio medio distal, no perforar, tener cuidado al perforar la cortical posterior, ya que podríamos dañar el nervio radial, ¿no? Entonces, ahí vemos un húmero que fue reducido con placas y tornillos, ¿no? Además, lo que se sugiere en el abordaje de húmero con placas y tornillos es, si es que hay la posibilidad de utilizar tornillos interfragmentarios para mejorar la estabilidad y también la compresión, hacerlo, ¿no? Y tener en consideración tomar por lo menos 6 a 8 corticales, ¿no? Tanto en la parte proximal como en la parte distal a la fractura. Con lo que respecta también a un abordaje que se utiliza, el abordaje posterior de húmero, este puede ser utilizado para principalmente para explorar el nervio radial, ¿no? Pero también el abordaje posterior de húmero también se utiliza para realizar la colocación del clavo endomedular retrógrado, ¿no? Igual, la posición del paciente es importante, pueden ser 2 posiciones, de lateral o si no, también de cúbito prono. Como referencia anatómica en este abordaje, vamos a tomar al acromion en su parte más proximal y en la parte más distal, la fosa olecraniana, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen. Igual se va a realizar la incisión cutánea, se va a llegar hacia el tríceps, la fascia del tríceps, se va a realizar la apertura de la fascia del tríceps y luego se sugiere realizar una disección Roman con dedo para separar los vientres musculares del tríceps, ¿no? La porción externa como la cabeza larga, ¿no? Y se va a llegar posteriormente hacia la cabeza medial, ¿no? Todo esto está inervado por el nervio radial. Se menciona de que no va a haber afectación del radial si es que se hace con disección Roma, ¿no? Como mencioné, este tipo de abordaje es muy importante para realizar sobre todo exploración del nervio radial cuando hay compromiso de este, ¿no? También un dato importante es que es mejor evidenciar el nervio radial y no solamente fiarse de estimuladores nerviosos, ¿no? Porque hay máquinas para estimular paquetes musculares. Es mejor observarlo cuando se realiza la exploración. Esta es una imagen en la cual se evidencia una colocación de osteosíntesis por abordaje posterior, ¿no? Lo que se menciona, igual, por lo menos 6 a 8 corticales, es lo que se dice, ¿no? Y las placas que se consideran usar, antes eran DCP, ahora se sugiere las LDCP, ¿no? Bajo contacto. También, como les mencioné, este tipo de abordaje, el posterior, si en la parte más distal, sería el transtríceps. Es un abordaje que nos permite la colocación del clavo retrógrado, ¿no? De húmero. También el húmero podría ser manejado con fijador externo, en algunos casos se menciona, ¿no? Uno de ellos puede ser por fractura expuesta, otra por una fractura compleja cerrada de la diáfisis humeral, como vemos en la imagen, que se realizó una fijación externa unilateral con tornillo de Chance, y al cabo de un año se evidencia una consolidación, ¿no? Entonces tenemos 3 alternativas para abordar ello, ¿no? Ya sea el abordaje con clavo endomedular, placas y el fijador externo, ¿no? Con lo que respecta al antebrazo, vamos a mencionar
El tema de antebrazo ya ha sido expuesto ya, los abordajes. Vamos a mencionar solamente un abordaje en cada uno, ya sea en radio y en cúbito, que tal vez son los más utilizados, ¿no? El abordaje anterior del radio, que principalmente hay que considerar la posición igual en decúbito dorsal, con la extremidad abducida sobre una mesa externa, ¿no? A la mesa quirúrgica. También es importante realizar, se menciona utilizar el manguito de hemostasia para visualizar mejor las estructuras, ¿no? Y para evitar el sangrado sobre todo. Con respecto a la incisión, lo que se considera como punto de referencia a nivel proximal, el bíceps, la inserción del bíceps, ahí con el braquirradial, ahí justamente en esa intersección es donde es como punto de referencia. Y a nivel distal, la apófisis estiloide del radio, ¿no? En toda esa línea es justamente la línea de incisión para el abordaje anterior del radio. Como plano internervioso, en este tipo de abordaje, el braquirradial, que está inervado por el nervio radial, y el palmar mayor, que está inervado por el nervio mediano. Se va a proceder con la disección y se va a hacer una incisión separando estos vientres musculares del braquirradial con el palmar mayor, y se va a evidenciar en la parte proximal el músculo supinador, ¿no? Un poco más siguiendo hacia distal el pronador redondo, luego el flexor superficial de los dedos, y más a distal el pronador cuadrado, así es que se hiciera toda la incisión a lo largo, ¿no? Entonces es importante considerar esto, ya que va a depender el lugar de la fractura para dónde abordar, ¿no? Además, recordemos que por esa zona, por ese espacio de vientres musculares, se encuentra la arteria radial, ¿no? Y también el nervio radial superficial. Entonces hay que considerarlos para evitar dañarlos. Muy bien. En el caso de que la lesión sea masa proximal, se va a realizar una incisión a nivel del supinador, llegando hacia el hueso, ¿no? Hacia el radio. Recordemos en todo momento la presencia del nervio radial para evitar dañarlo, ¿no? Esta incisión o este tipo de abordaje puede extenderse hacia más distal, como habíamos mencionado, ¿no? Disecando los músculos, ya sea del pronador redondo o del flexor superficial de los dedos, ¿no? Con respecto al abordaje de la diáfisis del cúbito, vamos a tener en consideración la posición del paciente, que se encuentra en el cúbito dorsal, y se sugiere que la extremidad esté sobre el tórax, ¿no? Para tener mejor visión del cúbito. Entonces, una característica del cúbito es que es palpable superficialmente, ¿no? Sobre todo en sus 2 tercios proximales y también en la parte distal, ¿no? Como referencia tenemos al olecranon en el proximal, y a nivel distal la apófisis estiloide del cúbito. Igual, con respecto al plano internervioso, se puede decir que es una zona segura. Con respecto a los músculos y su inervación, vamos a hacer se menciona que se hace la incisión en esas zonas y se va a separar lo que es el músculo del cubital posterior y el cubital anterior, ambos inervados por diferentes nervios, ¿no? Ya sea en el cubital anterior por el nervio cubital, o el cubital posterior por el nervio interóseo posterior, ¿no? Una vez que se hace la incisión cutánea, se va a realizar la incisión a nivel de la fascia, ¿no? Sobre el cubital posterior, y se va a separar ambos vientres musculares.
como podemos apreciar acá, y se va a llegar hacia la presencia del ósea, ¿no? El cúbito. En la otra imagen, en el corte transversal, podemos apreciar el cúbito, que ya se encuentra separado después de su abordaje, y los demás músculos que se encuentran alrededor de ellos, ¿no? Con respecto a los implantes a elegir, también es importante, como habíamos mencionado en la planificación, qué implante se va a utilizar, ¿no? Y también es importante considerar al paciente, porque muchas veces se puede utilizar una torcecaña que puede ser insuficiente para una persona de una masa muscular o algo más fuerte, ¿no? Entonces, hay opciones y hay decisiones que se deben tomar para evitar ruptura del implante o también refracturas o otra fractura, ¿no? Lo que se sugiere, acá menciona la fractura simples en ambos huesos, estabilización con 2 placas LCDSP, ¿no? Y si es que se puede realizar la compresión interfragmentaria sería mejor. Hasta incluso en algunos casos que hay pérdidas óseas o se menciona que la colocación de injertos sería muy importante, porque eso nos aseguraría evitar una pseudoartrosis. Con respecto a las contraindicaciones quirúrgicas, o en otras palabras, cuándo no operar o cuándo diferir aún la cirugía, tenemos que considerar el daño vascular irreparable. Por eso cuando mencioné en un inicio acerca de la vigilancia neurovascular, que era importante justamente porque esto puede evitar una cirugía, ¿no? Y la decisión ya no sería conservar la extremidad, tal vez sería otra, ¿no? También en pacientes hemodinámicamente inestables hay que diferir las cirugías, ¿no? También en pacientes con respuesta inflamatoria sistémica afectada también, ¿no? Ya que eso, la injuria de una cirugía comprometería más, aceleraría más y el desenlace sería fatal, ¿no? Como resumen de esta patología, tenemos que mencionar que en realidad es una patología poco frecuente, con una prevalencia aproximadamente en niños de 2 a 13%, en aquellos que tienen una fractura supracondylia. Y con respecto a los adultos, no hay una prevalencia exacta, pero sí hay algunos casos, ¿no? Sobre todo en los que son de alta energía, sobre todo por accidente de tránsito o aplastamientos. El mecanismo principal de esta patología, como habíamos mencionado, es la extremidad en hiperextensión, o sea, el codo en extensión con la muñeca en dorsiflexión, ¿no? y con la extremidad en pronación. Además, cuando se presenta esta patología, el compromiso neurovascular tiene un porcentaje considerable de 25 a 45%, entonces es importante la vigilancia neurovascular en este tipo de pacientes, ¿no? Y el tratamiento del codo flotante lo que se sugiere es quirúrgico, sobre todo para evitar las complicaciones que se mencionaron. A pesar de ello, del tratamiento quirúrgico, las complicaciones existen. Y se ha descrito la posibilidad de aparición de múltiples complicaciones, como las que he mencionado, ¿no? Y siendo tal vez la más frecuente la infección en relación a las fracturas expuestas. Y con respecto al resultado pronóstico de este tipo de lesiones, en realidad es muy variable. Hay muy pocos estudios respecto a ello, y lo que sí hay el consenso es que este tipo de fracturas deberían ser abordadas en el mismo tiempo, al mismo tiempo abordar las dos y con el objetivo de realizar movilización precoz para conservar la articulación. Bueno, eso es todo. Gracias. Este es un tema, como tú mismo has realizado, un tema bastante interesante. Todavía hay, como dicen, hay algunos pequeños vacíos en cuanto al conocimiento exacto de todo.
pero la misma definición a la cual abordamos como codo flotante hace que las sugerencias vayan dirigidas exclusivamente justo a la recuperación de la función. ¿Y cómo uno recupera la función? Con una fractura de ese tipo, dando buena estabilidad y dando una movilidad precoz. Fundamentalmente hacia eso va dirigido todo el objetivo del tratamiento. El asunto, como conoces tú, actualmente se presentan diferentes formas técnicas de poder abordar este tipo de fracturas. Desde placas, tornillos, clavos endomedulares, fijaciones externas, clavos percutantes, todos ellos válidos. ¿Cuándo debemos utilizar estos elementos? Yo creo que la clave está en el diagnóstico clínico que uno hace y en el diagnóstico por imágenes, en forma muy precisa. Entonces, con un diagnóstico clínico de una lesión de nervio o de arteria, indudablemente de que uno tiene que cambiar la forma como debe abordar. En el diagnóstico radiográfico del tipo de lesión, sea metafisiaria, diafisiaria o epifisiaria, es decir, en uno o en otro segmento, también así planificar de la mejor manera. La idea es tener esos segmentos bien estables para luego hacer pues la movilidad de tipo precoz. Yo creo que por ahí está el asunto. El problema se presenta cuando, a pesar de que son muy pocos los casos que ocurren, pero cuando esto se presenta en niños, y recordar de que los niños todavía tienen núcleos de crecimiento. Entonces tenemos que ser bien cautos por ahí para poder decidir con qué tipo de elementos vamos a hacer la estabilización. Como digo, felizmente se presenta con menos frecuencia en niños, pero cuando se presente tenemos que hacer igual la misma evaluación. Entonces, hay otras cosas que verdaderamente pues tenemos que tener en consideración, como que el mecanismo de producción para que ocurra esta lesión ha de ser un mecanismo de producción muy severo y que puede tener o no otros compromisos con este paciente. Entonces de ahí que digo de que debe hacerse una evaluación bien meticulosa en estos pacientes. Existen muchas más cosas por esto, pero yo quiero dirigirme a ti y dirigirme de repente a los demás residentes para poder preguntar ¿qué cosa es control de daños? Empezamos a ver por el expositor. ¿Qué es control de daños en traumatología? Entonces, el control de daños se basa en vale la redundancia, en el control justamente de daño en un paciente con trauma, siguiendo el protocolo del ABC, ¿no? Del damage control, ¿no? En la cual se hace la revisión no solamente de la vía aérea, la parte cardiovascular, sino se hace también la revisión por órganos, aparatos y sistemas, y en este caso de la fractura y también de todo lo que pueda comprometer, ¿no? No es tanto así el concepto de control de daños en traumatología. De repente sí lo es para cirugía general, qué sé yo, para otro tipo, pero en traumatología el control de daños va dirigido exclusivamente a estabilizar mediante fijación externa o lo que tú quieras esa fractura. Podrías darle de una vez el tratamiento definitivo o no, pero dejarlo para un segundo momento porque hay prioridades que solucionar. ¿Sí? Entonces, porque tú has conversado ahí algo sobre de que estos pacientes vienen acompañados de otro tipo de lesiones y que muchas veces
tenemos que diferir, ahí está el control de daño, pero tenemos que estabilizar. Claro. En traumatología, sí, el control de daño está en estabilizar y la elección casi siempre es una fijación externa. ¿Ok? Bien, te felicito de todas maneras, es muy buena exposición, es un tema muy bonito, que todavía creo, así como lo dice la literatura, hay todavía algunos espacios que deberían de ser investigados para tener un mejor conocimiento de esto. Te felicito. ¿Ah? Gracias, gracias. Si me permites, Ismael, por favor. Sí, sí, doctor, adelante. Listo. Muy buenos días con todos. Bueno, un tema bastante interesante, el codo flotante, ¿no? Como todas las injurias que son usualmente asociadas a una energía alta que compromete más de un segmento, como en este caso. Una de las cosas que hay que tener en consideración cuando uno se enfrenta a un paciente con un codo flotante es que lo que hablaba ahora el doctor José Rodríguez, ¿no? El famoso control de daños en ortopedia. ¿En qué consiste ese control de daños en ortopedia? Primero, que hay que valorar algún tipo de lesión asociada, ¿sí? Que pueda estar comprometiendo, porque recuerden ustedes que estas son lesiones de alta energía. Entonces, hay que tratar de evaluar algún otro tipo de lesión. Y lo otro es que nuestro actuar con estas lesiones, y que es parte del control de daños, tenga que ver con evitar un mayor daño del paciente. Es decir, un daño que puede ser provocado, por ejemplo, si uno no hace una adecuada inmovilización del húmero y que nos pueda llevar hacia una lesión vascular o una lesión neurológica secundaria al trauma. Entonces, es muy importante el tema de las inmovilizaciones y estabilizaciones de esta zona. La otra cosa a tener en cuenta es que el momento de abordarlas, o sea, ¿qué abordar primero? Abordamos antebrazo, abordamos el brazo. Lo que se considera es que de inicio uno debe tratar de abordar principalmente el brazo primero. ¿Por qué razón? Porque este es el que nos puede estar más proclive a alguna lesión secundaria o se asocia a una lesión. Entonces, además de eso, una vez que uno estabiliza el brazo, las lesiones del húmero, pues ya puede dedicarse a hacer las reducciones del antebrazo con mayor facilidad, teniendo ya estabilizado el húmero, ¿no? Entonces, recordar, como lo señalaba Ismael, algunas localizaciones anatómicas que son muy relevantes, el momento de los abordajes, ¿no? El nervio axilar, circunflejo, que sabemos nosotros la ubicación, y que actualmente lo que se sugiere es que uno pueda, antes que guiarse de la anatomía, es decir, los famosos 5 centímetros que hay, desde el acromion hasta el nervio circunflejo, es que uno, más que guiarse de ese reparo de 5 centímetros, es que debe, ya sea o mirarlo directamente el circunflejo, o en su defecto también, cuando uno hace una incisión más pequeña, es palpar, porque el circunflejo es un nervio que tiene un diámetro importante y que uno lo puede palpar. Entonces, estar seguro. ¿Por qué? Porque ya hay algunos estudios, el otro día justo estaba en un webinar, que señalaban que, por ejemplo, cuando uno se basa a veces en estos famosos 5 centímetros, puede correr el riesgo de que, y anatómicamente se han hecho algunos estudios, que el circunflejo a veces pasa por arriba, 4 centímetros. Entonces, ya sabemos que las cuestiones anatómicas en nosotros no son uniformes, ¿no? Entonces, es mejor tener la seguridad de que uno puede palparlo
el nervio circunflejo ahí y se palpa como una cuerda. Encima de esto, pues uno puede tocar sin ningún problema. Y lo otro es con respecto a el abordaje donde uno tiene conflicto a veces con el nervio radial, ¿cierto? En las mínimas incisiones pues no hay mucho problema, pero a veces cuando uno hace abordajes más amplios, es mejor, como señalaba Ismael también, mirarlo directamente al radial y saber que yo el implante, la placa la voy a poner debajo, la reducción, los tornillos interfragmentarios, etcétera, no me van a crear ningún conflicto con la zona donde está el nervio radial. Entonces, son aquí, yo creo, como en cualquier otra zona, para abordar determinada segmento lesionado, es de crucial importancia saber la anatomía, las localizaciones, y obviamente también eso nos da o nos ayuda mucho para entender por qué debo hacer determinado abordaje en los segmentos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Si no me da la palabra, por favor. Claro, doctor. Sí, adelante. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, es algo muy interesante el segmento articular del antebrazo, ¿no? Perdón, del húmero que estamos hablando. Hay que mencionar que en la historia, como dice el doctor Rodríguez, aún no se ponen de acuerdo cuál es lo ideal, ¿no? Para un tratamiento sin complicaciones, ¿no? Aparte que es un segmento que es considerado un rezago histórico del hecho de que la persona pasó de cuadrúpedo a bípedo, ¿no? Hoy tenemos el canal de torsión, supuestamente recuerdo la anatomía nos enseñaba que era una de las secuelas, o mejor dicho, de las evidencias de cómo el hombre pasó de cuadrúpedo a bípedo, ¿no? Y por donde discurre el nervio, un nervio muy importante, que es el nervio radial, ¿no? Y si tenemos consideración, las lesiones que se presentan ahí son bastante frecuentes, ¿no? Bastante frecuentes, que algunas veces nosotros lo consideramos para el cirujano una catástrofe, ¿no? Yo personalmente cuando tengo un paciente con una neuropatia radial, pienso que la técnica no ha estado adecuadamente guiada, ¿no? Entonces, la idea es siempre, más que qué implante voy a usar, revisar bien las partes básicas de abordaje y de anatomía, ¿no? Si no, esto nos va a llevar a experiencias no tan agradables para un cirujano. Actualmente hay muchos implantes, muchas cosas. La verdad que yo hasta ahora veo con buenos ojos la técnica mismo, ¿no? Me parece que es una de las menos agresivas, me parece que es una de las más sencillas, pero también requiere mucha habilidad y quiere mucha destreza, ¿no? Para poder conseguir los objetivos, ¿no? Que son descritos ya, ¿no? O sea, no hay nada ahí que descubrir, ya todo escrito, y cuando vemos que no se cumplen esos criterios, vemos que a veces tenemos problemas, ¿no? Yo diría que este segmento debería ser bien evaluado y tener en consideración el manejo de la pseudoartrosis también, ¿no? Cómo manejar una pseudoartrosis en estos casos y qué es lo que debemos hacer. Cuando tenemos una fractura de húmero, tenemos que tener en consideración ya el manejo posible, no digo siempre, posible de una pseudoartrosis, ¿no? Ese era más que todo mi comentario. Gracias, Ismael. Muchas gracias. Aló, Ismael, ¿me permites la palabra? Buenos días con todos. No, doctor, adelante. Bueno, esta es una patología interesante. Gracias a Dios es poco frecuente. En lo que voy de residente y asistente, la verdad que le he visto una o dos veces, creo. Pero es poco frecuente, pero hay que saberla abordar.
como todos hablaban, ya hay estructuras nobles que por el mecanismo de lesión de esta, que es de alta energía generalmente, están expuestos y muy sensibles a dañarse, ¿no? Entonces hay que tener mucho reparo en eso. En lo que cuenta con respecto al antebrazo, hay que siempre tener presente que las fracturas a este nivel, independientemente que sean codo flotante o no, la estabilización es muy importante porque se manejan como unas fracturas articulares. Tener presente en eso de usar planificar bien la cirugía y usar el material adecuado. El húmero te da mayores chances. Básicamente eso, Ismael. Te felicito por tu exposición. Es todo muy bueno. Gracias, doctor. Muy bien, salvo que alguien quiera hacer algún comentario adicional. Si no, nos despediremos hasta el día de mañana. Cuídense.